buenas tardes a todos. Bienvenidos a los que estáis ahí al otro lado de mi pantalla. Bueno, como decía Daniel, la ética profesional, ¿no? Qué tema tan apasionante y tan siempre en boga, ¿no? Siempre un tema socorrido, un tema delicado, ¿no? El PMI no es ajeno. ¿No es ajeno a qué? Pues a toda esta circunstancia, a toda esta casuística, a todos las aristas, ¿no? que debemos tratar los directores de proyecto alrededor de los proyectos. Tened en cuenta que los proyectos suscitan muchísimo interés. Muchísimo interés de empresas, de gobiernos. Son muy importantes para la subsistencia de empresas, no solo en la actualidad, sino en el futuro. Hemos visto a lo largo de estas ya 12 semanas, parece mentira, ¿verdad? Ya han pasado 12 semanas, 3 meses. Hemos visto que los proyectos nacen muchas veces como una necesidad de supervivencia de las empresas, como una necesidad de avanzar, como un afrontar nuevos retos, como un estímulo para crecer, para entrar en nuevos ámbitos, en nuevas tecnologías, en nuevos mercados, en nuevos países. Por tanto, hay infinidad de intereses alrededor de lo que es la actividad propiamente dicha del proyecto. Si no sabéis ver más allá, pues os vais a sorprender. Os vais a sorprender porque alguien va a llegar dándose cuenta de eso, jugándose mucho dinero y haciéndoos propuestas que van a tocar con la ética profesional. Es decir, no tiene que ser extraño que os ofrezcan regalos, vamos a llamarlos incentivos, ¿no? Para no tocar sensibilidades. Vamos a decirlo así, fríamente o con un eufemismo, ¿no? Vamos a pensar que nos van a incentivar por comprar una u otra tecnología, por comprar una u otra marca, por subcontratar a una u otra empresa. Creo que fue en este webinar cuando vimos el tema de la ética y de todo lo que había sucedido en Sudamérica con esta empresa que se me ha ido el nombre ahora y lo tenía por aquí apuntado, a ver si lo realizo. Sí, aquí lo tengo. Odebrecht. Odebrecht, una empresa sudamericana potentísima, que ha salido en prensa hace no mucho porque tenía por sistema pues eso, incentivar, vamos a llamarlo así, a personajes clave que luego, claro, tenían su participación en la adjudicación de esas empresas, de esas obras megalómanas, ¿no? A esa empresa, una empresa de obra civil, etcétera. Bueno, tened en cuenta que esto no es de extrañar, no es de extrañar. Ha pasado a lo largo de toda la historia, ha pasado en todos los países a lo largo de su curva de desarrollo. Países que son emergentes, que de repente tienen grandísimos crecimientos económicos, que empiezan a tener mucho dinero, que empiezan a requerir de construir infraestructuras. Infraestructuras, bueno, sabéis perfectamente lo que son: carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, trenes, vías, estaciones de autobús, bueno, todo esto, CPDs, subestaciones eléctricas, centrales de producción energética, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto mueve cantidad de dinero alrededor, y el dinero pues siempre ha pasado en la historia de la civilización humana que remueve conciencias, ¿no? Remueve conciencias, mueve voluntades, y la gente pues es uno de los factores determinantes que le hace, iba a decir espabilarse, bueno, espabilarse, cambiar de opinión, motivarse, empezar a mover voluntades, a cambiar de pareceres, etcétera, etcétera, etcétera. El dinero, ya lo dice el refrán español, ¿no? Poderoso dinero, poderoso caballero es don dinero. Eso es porque mueve y es capaz de cambiar muchas cosas, ¿no? Muchas verdades. Por tanto, en proyectos grandes y no tan grandes, bueno, claro, si el proyecto es grande, el incentivo será muy grande. Si el proyecto es pequeño, el incentivo pues a lo mejor será nulo o será pequeño. Pero bueno, no despreciéis a ningún proyecto, y no penséis que porque el proyecto sea pequeño a nadie le va a interesar, o a nadie le va a interesar lo suficiente como para incentivaros a que su empresa sea la escogida o su producto sea el seleccionado
para determinada instalación. Porque, bueno, porque es una cuestión de escala simplemente, ¿no? El dinero interesa a todos, los comerciales y las empresas obviamente están para vender y para conseguir proyectos y para facturar y para cobrar, obviamente, si no, no hay avance. No hay avance económico, no hay avance empresarial. Así que, bueno, este es un asunto tremendamente delicado. Vamos a ver algunas de las aristas importantes, pero desde luego la más importante es esta que os comento del aspecto monetario económico. La ética, como veis aquí en la presentación que os pongo, va a ser ese dilema, ¿no? Que te está tirando entre comportarte bien y comportarte mal. Yo creo que todas las personas, vamos, salvo muy pequeñas excepciones, aquellas personas que no tengan buen corazón, que no tengan buenos sentimientos, que no hayan tenido una educación, digamos, normal, por llamarlo de alguna manera, yo creo que todo el mundo sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Hay muy poca gente que no lo sepa. Quizás con el tiempo, en función de los sectores o de los ambientes donde se haya movido cierto tipo de comportamientos, les haya llegado a parecer que son normales, pero yo creo que siguen sabiendo que no están bien. Al final, tú lo que vas a tener en un debate ético es esto que está aquí representado, ¿no? La fuerza del mal contra la fuerza del bien, como la guerra de las galaxias, ¿no? El lado oscuro, el lado revolucionario, el lado del bien, el lado del mal. Pero todos más o menos sabemos lo que es la ética. Bueno, el PMI no es ajeno a esto. Como sabéis, y lo repito, no me cansaré, organización anglosajona con instalaciones en todo el mundo, que ha vivido grandísimas expansiones, grandísimos surgimientos de países y donde han participado sus profesionales en la realización de esos proyectos. Por tanto, estas situaciones las han vivido. Y evidentemente esto tampoco son los caballeros templarios. Seguramente más de uno, incluso certificado del PMI, habrá pecado, ¿no? Y habrá caído en la tentación de aceptar algún incentivo. Bueno, las cosas son así. Esto no quiere decir que no sean capaces de decirnos qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? O cómo deberíamos actuar ante una situación de dilema ético. Y bueno, también comentaros que aunque esto sea lo más, digamos, la forma más habitual en que se nos pueda presentar un dilema ético, también se nos puede presentar en forma de conflicto. Y el conflicto también lo hemos tratado en la parte de los recursos humanos, en la parte de la gestión de las personas. Normalmente el conflicto se le llama así a una discrepancia entre personas o a una puesta en conocimiento de un comportamiento fuera de los parámetros éticos. Bueno, claro, yo en esto también he sentido y he vivido las diferencias culturales entre países. Hace aproximadamente, pues estoy hablando del año 2007-2008, tampoco hace tanto, pues 11, 12 años, yo estaba trabajando para Johnson Controls, que es una multinacional americana, en IBM, otra gran multinacional americana. El concepto de ética y el cuidado y la vigilancia del comportamiento ético que había en ambas empresas era muy fuerte, tanto que en Johnson Controls nos hicieron pasar un curso de ética que duró semanas, a tiempo parcial obviamente, pero duró semanas, tuvimos que estudiar, tuvimos que superar test y teníamos que superar el test con nota, o sea, no valía hacerlo de cualquier manera, sino que tenías que demostrar que lo tenías asimilado, que lo habías entendido y que lo tenías asimilado. Bueno, pues decía muchísimas cosas. Una de ellas que me pareció muy curiosa, porque claro, obviamente yo soy español, carácter latino, estás acostumbrado a que te inviten a comer, a que te regalen unas entradas para el fútbol, a que te llegue una cesta de dulces, licores y un jamón a casa por Navidad. Bueno, alguna vez, no muchas, pero alguna vez me ha pasado. Y claro, de repente, que te vengan diciendo que no puedes aceptar regalos superiores a 20 euros, ni siquiera que te inviten a comer. Pues claro, era un choque, ¿no? Es todo un choque cultural, ¿no? Tú ya habías oído hablar de estas cosas, pero de repente que te exijan
que eso sea así, pues era un choque. Y una de las recomendaciones que daba era, bueno, en el caso de que algún posible cliente o proveedor se empeñara en hacerte un regalo, bueno, pues no ibas a ser tú. Lo primero que te decían es que tenías que explicarle la ética, la política ética de la empresa, el no aceptar regalos de ningún tipo, que aquello era tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Si aún así el proveedor o la persona que fuera se empeñaba en hacerte ese regalo, pues para no ser, digamos, maleducado, finalmente lo recepcionabas, pero lo dejabas en tu despacho y a fin de año o en una fecha significativa del año, todo lo que hubieras recibido, aun siendo de una muy baja cuantía, lo sorteabas entre los miembros de tu equipo. Se hacía una especie de reunión, tal, y bueno, todo lo que se había recibido se sorteaba. Bueno, a mí me tocó hacerlo así. No fue mucho, no era mucho lo que había, pero bueno, sí, pues lo poco que había se sorteó y se repartió. Quiero decir que no te lo puedes quedar tú de forma personal. Bueno, vamos a avanzar un poquito sobre este asunto, porque hay muchas cosas que veréis que son curiosas. Antonio Adolfo ya nos ha colgado una intervención y dice, buenas tardes, pero ¿qué hacer cuando la coima es un estándar? Ya, ese comportamiento es antiético por donde se le mira, ya. Bueno, eso iré a hablar, pero bueno, ya que lo tocas, mira. El PMI lo que dice es que tú, como profesional de la gestión de proyectos y bajo unos estándares que son de una organización anglosajona y que toca este tema y que tiene unas directrices, tú tienes que ser conocedor. Tienes que tener una conciencia. Tienes que saber cómo manejar esas situaciones de conflicto ético. Y luego también tienes que ser consciente de que tú solo no eres Ivanhoe, no vas a cambiar nada, no vas a ir contra el mundo a pelearte y esto tiene que ser así y tenéis que cambiar. No, nosotros no vamos a evangelizar a nadie. Nosotros podemos ir creando conciencia como personas que somos a base de nuestro ejemplo como comportamiento, que seguramente trascenderá primeramente en tus compañeros y miembros de tu equipo y finalmente puede que trascienda a los subcontratistas que están a tu alrededor, al cliente, etcétera, en el sentido de que, bueno, eso no está bien, no es una conducta apropiada, no es una conducta ética y no es un fair play, un justo juego con el resto de concursantes o el resto de proveedores o, bueno, interesados en un proyecto determinado. Y eso es algo que tiene que ir permeando poco a poco. Si os dais cuenta, bueno, el mundo no deja de tener noticias en este sentido, pero parece que hay ciertas zonas geográficas donde la cultura avanza, donde la sociedad avanza, donde también es verdad que las necesidades ya son otras. Acordaros de la pirámide de Maslow, se me ha ido el santo al cielo. Maslow, la pirámide de Maslow de las necesidades de las personas. También es muy duro decirle a una persona que tiene auténticas necesidades de subsistencia, necesidades primarias, que no acepte un regalo que, viniendo de otra sociedad mucho más avanzada, puede suponer para su familia, pues a lo mejor, imaginaros, el tener un año de comida. ¿Cómo le dices tú a una persona que lo está pasando mal, que está pasando necesidades, que no lo acepte? Pues es que yo tampoco te diría que no lo haría. Eso es muy goloso. También te digo, yo ahora mismo, por ejemplo, pues bueno, también dependiendo de cómo seas tú, pero mis necesidades están cubiertas. Yo no necesito ningún regalo, por tanto, aunque me vinieras a ofrecer un Porsche o un Ferrari, yo no te lo voy a recoger. No lo necesito, sinceramente. No lo necesito. No necesito un viaje, no necesito un jamón, no necesito un sobre de dinero encima de mi mesa. Tengo un nivel de vida y una forma de vida que para mis necesidades es más que suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en países o en relaciones entre, digamos, un director de proyecto, imagínate, de un país pues en vías de desarrollo, que está todavía sintiendo necesidades profundas de las básicas, ¿no? En las personas que lo llevan. Y viene alguien de un país mucho más desarrollado, donde su interés y avidez por el dinero
es alta y puede poner un dinero encima de la mesa, pues esa tentación es muy dura. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en función de que las diferencias entre los países, civilizados, no civilizados, avanzados, menos avanzados, se vayan reduciendo, todo este tipo de comportamientos irán reduciéndose también, porque ya no habrá necesidad, ya no será algo suculento, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Algo tentador. Eso es lo que yo aprecio. Y eso irá poco a poco siendo así. Se irá igualando y irá desapareciendo ese tipo de comportamiento. Pues desgraciadamente seguimos teniendo noticias casi a diario en prensa, pero yo creo que con el tiempo esto se va reduciendo y estas prácticas se van llevando a menos. También os diré, en el año 2002, en el año 2002, bueno, esto yo lo he comentado muchas veces porque lo he vivido en primera persona. Tenía un proyecto en Brasil y ahí los materiales que habíamos llevado probados desde España para instalar allí no salían del puerto y llevaban meses en el puerto. Cuando yo llegué allí con mi equipo, que íbamos a hacer el montaje final de los equipos y la puesta en marcha, pues llegamos, los contenedores no estaban en la oficina, no estaban en nuestros almacenes, al día siguiente tampoco, llamé a mi jefe y le dije, mira, yo ya no tengo mucho más trabajo que hacer aquí, o salen los materiales o no sé qué vamos a hacer aquí 2 meses mano sobre mano esperando a que esto vuelva a salir, tenéis que sacarlos ya. Bueno, pues al día siguiente los 2-3 contenedores de material enteros estaban en nuestros almacenes y pudimos empezar a trabajar. Yo no pregunté y nadie me lo contó. Esto es como los ingleses, ya lo practicábamos entonces. Don't ask, don't tell. Pero yo estoy bien seguro de que alguien de la oficina de allí, de Río de Janeiro, fue a la oficina de quien tenía que firmar esa salida y digamos que le incentivó. Ya está, así de fácil. Y le incentivó. ¿Que estoy orgulloso de aquello? No, pero mira, como tú bien dices, es algo institucionalizado, algo que se practica en cantidad de sectores y de ambiente, cada uno en la función y medida que le otorga su posición de poder. Y bueno, pues ¿qué puedo decir a eso? ¿Qué es mejor eso o no realizar el proyecto y mandar a un montón de familias? Porque no solamente era mi equipo, sino que había un montón de personal local que habían hecho una instalación y habían hecho un trabajo, les mandamos a casa y no cobran. Bueno, es un conflicto, desde luego, pero lo que tenemos que tener claro es que ningún director de proyectos va a cambiar de golpe, las tendencias en el mundo. Será algo con el tiempo y poco a poco y con cosas como las que estamos haciendo ahora, hablar de ello con libertad y con transparencia, sabiendo lo que es ético hacer y lo que no lo es e intentando crear conciencia para que las cosas se hagan bien. Yo no veo otro camino y esto es una cuestión de tiempo. Y yo sí veo que las cosas van cambiando. Yo sí lo veo. Bueno, tengo muchas más intervenciones por aquí. De Jesús Perea, que me dice: es muy complicado no recibir un incentivo y más por ser latino. No quiere decir que debas ser condescendiente por el hecho de recibirlo. Sí, creo que esto lo he comentado, Jesús, que entiendo las dificultades, y yo no quiero decir que yo no lo haría, en determinadas circunstancias, por supuesto. Creo que las relaciones humanas se fortalecen rompiendo barreras y en Latinoamérica es muy común. Sí, correcto. Totalmente de acuerdo. María de la Flor me dice: a quienes no conocen el PMI es algo complicado hacerles comprender que no eres sobornable. Me ha pasado, pero he optado por no entrar en conflictos y como tú, al final del proyecto se hacen rifas entre el equipo. Sí, correcto. También estamos en la misma línea. Dice José Luis: no olvides pasadas diapositivas el live de todo el webinar. Vale. Sí, tiene razón. Hablaré con el soporte, académico, para pasar todos los slides. Mirad, yo lo que voy a hacer es facilitaros mi correo electrónico. Bueno, no, hablo con soporte, ¿vale? Hablo con soporte porque él tiene todos, que si no va a ser un lío y no sé si voy a poder atenderos a todos, pero a través del soporte electrónico sí. Del soporte académico seguro que lo podemos hacer.
Sí, no os preocupéis que yo hablo con ellos y os paso todas las slides, además en abierto, para que, bueno, si lo creéis conveniente, las uséis. No tengo ningún problema en eso. Bueno, pero dejadme un momento, vuelvo al hilo del tema. Bueno, este tema, también importante comentaros, suelen caer preguntas en el examen. Igual puede haber 4 o 5, pero una cosa que no os he contado del examen, y es que de las, me parece que no se hacen, creo que en las últimas versiones ya no se hacen 200 preguntas, se hacen 210. Y esas 10 de sobra, tú no sabes si son de sobra. Esas 10 en exceso son preguntas con las que el PMI coteja o lanza globos sonda, es decir, ¿qué va a responder el personal? ¿Qué van a responder los examinandos a esas preguntas para poder incorporarlas como contenidos teóricos o como futuras preguntas? Pero tú no sabes cuáles son. No hay un apartado que diga, y estas preguntas, digamos, de globo sonda. Entonces, bueno, pues a veces, sobre todo en el tema este de ética, suele haber alguna de estas preguntas que son globo sonda, que luego no se corrigen, no se tienen en cuenta a la hora de corregir, pero que sí que ellos, digamos, lanzan una especie de sondeo a ver cuál sería la respuesta correcta o comúnmente aceptada entre los examinadores, y con eso lo que tienen es un banco de pruebas, ¿no? Bueno, ahora ya sí me centro en lo que estamos viendo. Las referencias para el comportamiento ético. Bueno, pues el PMI, que claro, obviamente tiene unas raíces anglosajonas, por tanto tiene una ética muy anglosajona, muy recta. Documentos de referencia, digo que los compartiré en el foro, lo colgaré, es el código ético del PMI, al que también podéis acceder, Si entráis en pmi.org y buscáis código ético, lo tenéis en español también, traducido. Y es una referencia, es un documento corto, pero muy clarito, está muy bien escrito. Me parece que son unas 12 hojas, 12 páginas, pero merece la pena, se lee muy rápido, además es muy cortito, frases muy cortas, muy anglosajón, y merece la pena leerlo, para, bueno, por lo menos tener ahí un referente y una conciencia. Y luego, ¿qué es la ética profesional? La ética profesional al final es la forma correcta de hacer lo correcto. Aquí hay que decir que el fin no justifica los medios, es decir, no basta solo con hacer lo correcto, porque eso podemos llegar a ese fin o a ese destino, a ese objetivo de formas muy diferentes, sino que todavía aún más hay que hacerlo de la forma correcta, es decir, hay que hacerlo recorriendo el camino correcto. ¿Vale? Por tanto, ahí está la dificultad. Es donde se nos pone a prueba, ¿no? Hacer lo correcto de la forma correcta. Es más completo todavía. Bueno, hay un grupo de ética, fijaros lo en serio que se toma el PMI esto, que hay un grupo permanente, hay una comisión permanente, asesora de ética, a la que incluso podéis enviar vuestras dudas, o bueno, lo que os esté sucediendo para que ellos os puedan asesorar en cuanto a ética. Fijaros que esto de la ética, y nos estamos centrando mucho en el tema de los incentivos, va más allá. Imaginaros que descubrís un caso de soborno, como este, por ejemplo, de la empresa que os he mencionado, la Odebrecht, o que se pone de manifiesto o tenéis que denunciar pues, lo que está tan en moda ahora, temas de abusos sexuales o temas de discriminación en la oficina, dentro de la empresa, del trabajo, asuntos como corrupciones políticas, por ejemplo, que también en determinados proyectos de muy alto nivel, pues también se pueden dar perfectamente. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Es que ya estamos hablando de cosas tremendamente complicadas, cosas tan complicadas como tener que acudir a un juzgado de guardia a denunciarlo ante un juez para que haga una investigación y curse las acciones oportunas, etcétera, ¿no? Hace poco un alumno me comentó que, bueno, que tenía un caso parecido a este en una empresa en la que era una práctica habitual
y lo tenían tan asimilado que no se cohibían nada en decirlo, en comentarlo, casi en tenerlo a gala, ¿no? Digo, el tema de pagar sobornos a autoridades políticas para que les concedieran proyectos. Y me decía, ¿y qué hago en este caso? Bueno, realmente es un caso muy complicado porque dentro de tu empresa obviamente no vas a tener ningún apoyo. Todos los que están por encima de ti están pringados en el tema, están cobrando suculentos suplementos a través de eso, se está moviendo mucho dinero y por tanto también hay que tenerlo en cuenta, tienen mucho poder. Si no puedes aguantar esa situación, si no puedes dormir bien por las noches con una situación que te está remordiendo tu ética por dentro, yo lo primero que le dije es que creo que tienes que dejar la empresa, tienes que buscarte una salida y buscar la empresa, si no puedes vivir en ese ambiente. Y lo segundo, una vez estando fuera, yo primero buscaría estar fuera, cursar una denuncia si es que lo crees así y si eso te va a hacer sentir mejor y te va a hacer sentir que estás haciendo lo debido y lo adecuado. Que te vas a sentir igual de bien si no lo haces y sopesas los riesgos, porque hay que tener en cuenta que eso es una decisión que tiene riesgos muy altos, que afectan a tu vida personal y a tu vida profesional. Bueno, pues aquí héroes tampoco se quieren, tampoco es una cosa de me juego la vida por mi ética. Si tú finalmente decides que no asumes el riesgo de que te pase algo o de que tengas acciones en contra, porque la otra parte obviamente se va a defender con sus herramientas y con sus armas, pues bueno, pues esa decisión también es respetable, hay que entender que las personas pueden tener miedo por ellos o por sus familias y eso es también perfectamente respetable. No se va a avanzar más porque alguien se exponga tan fuertemente a esas consecuencias tan amplias, no se va a avanzar más en este campo. Como os decía, es un campo de largo recorrido, de pasos pequeños pero firmes y de ir poco a poco. El código de ética, bueno, ya os he hablado de esto. En el PMI tiene un proceso de solución, esto es importante, que sepamos que tenemos herramientas para poder tratar esto. Lo primero, identificar el conflicto, recolectar toda la información al respecto, evaluar las opciones de solución y tomar una decisión. ¿Qué decisión tomar? La que te dicte la ética, la que te haga sentirte bien contigo mismo, la que te deje dormir por las noches. Esa sería mi conclusión final. Voy a avanzar un poco. Como veis aquí, bueno, aquí se describen todas estas fases, la evaluación, cerciorarse de tener toda la información acerca del dilema ético, considerar las alternativas que puedan abrirse a tu decisión, analizar la decisión preferida y probar su validez, aplicar los principios éticos a la decisión preferida, esto obviamente todavía sin hacer nada, todavía no hemos hecho nada, hasta el final. Si estos 4 pasos los tienes aplicados y te convencen la solución, sobre todo el análisis, identificar la solución preferida y probar su validez, probar que va a ser buena la solución y luego que esa solución va a estar alineada con unos principios éticos sólidos tuyos y de tu empresa, pues entonces tomar la decisión y adelante. Y tomar una decisión de acción o de no acción. Al final, ya os he dicho, tampoco se espera que los directores de proyectos seamos héroes. De lo que se trata es de construir un mundo mejor cada vez, un poquito más en el ámbito en que nosotros tengamos influencia y de poder vivir a gusto con las decisiones que tomamos. Nada más y nada menos a veces. Bueno, perdóname, tengo alguna intervención por aquí. No sé si esta creo que esta me la he pasado. Un pequeño aporte, me dice Begoña Hernández, me dice un pequeño aporte. Trabajo en el norte de Europa y tanto las empresas como los gobiernos tienen regulaciones que permiten que todos sus trabajadores tengan incentivos económicos dentro de su trabajo, puedan vivir bien y no tener necesidades. Evitan el que se especule y se dé otro tipo de situaciones como sobornos, abuso de poder y un largo etcétera. Efectivamente, Begoña, esto, gracias por este apunte. Yo creo que va en la línea de lo que os decía antes. Es decir,
Yo a un señor que vive en un país donde lo está pasando mal, tiene necesidades precarias, básicas, de sanidad, de alimento, de vivienda, pues es muy difícil. Es muy difícil que no acepte un soborno mismamente por sacar a su familia de esa situación. Y imagínate que le regalas un incentivo de una cantidad que fuera equivalente a un año de bolsa de alimentos, ¿no? De compra de alimentos. ¿Cómo no lo va a aceptar? Si para ellos a lo mejor el mes al mes es una batalla porque su familia coma regularmente 3 veces al día. Yo cuando os cuento esta anécdota o este suceso de Brasil del año 2002, lo recuerdo perfectamente. Lula da Silva, el presidente que ahora está encarcelado, se presentaba a las elecciones y a mí me chocó muchísimo su eslogan electoral. Su eslogan electoral era que cada brasileño coma 3 veces al día. Eso te da una idea de dónde está su nivel de necesidad en ese momento. Entonces, ¿cómo te va a extrañar que alguien con un mínimo poder quiera conseguir pues un incentivo? No sé lo que fue, pero imaginaros que a lo mejor para una empresa multinacional como era la mía en aquel momento, Bengoa, pues fuera una cantidad de dinero ridícula. Para ella, claro, para la empresa, para esa persona, pues igual fue el solucionar un año de alimentación. Bueno, pues desgraciadamente las diferencias sociales y las diferencias de niveles económicos entre países o entre regiones geográficas del mundo traen estas consecuencias y traen estos comportamientos. La gente no es tonta, el hambre también agudiza el ingenio y se da pie a todas estas circunstancias. Cuanto más igualado esté la cuestión, más va a desaparecer este tipo de prácticas porque ya no tendrán sentido. Como os decía antes, a mí ya me pueden venir ofreciendo un Porsche, no lo quiero, no lo voy a coger. Más cosas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Begoña también me dice, en España estamos acostumbrados y en Sudamérica está más normalizado aún. Nuestra integridad y profesionalidad se ve manchada por la atmósfera de abuso, compraventa, etcétera, que existe. Sí, efectivamente. Hay un run, hay una atmósfera. Sabes que hay gente que, como decimos aquí, se lo está llevando crudo. Pero bueno, yo creo que no sé, yo soy optimista ante ese panorama. Sé que es así, sé que hay prácticas que son así, pero creo que cada vez es menos. Y lo digo sinceramente, al menos en España, que es donde conozco algo, creo que sí que es así y que estamos avanzando por el buen camino en ese sentido, aunque no es infrecuente ver en los periódicos noticias en esta dirección. Fermín me dice, pero no es lo mismo los incentivos y las dádivas en el caso a nivel operativo y administrativo para que la gente en algunos de nuestros países puedan trabajar con eficiencia y eficacia. Bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De un tercero o de dentro de la empresa? ¿De un incentivo, de una motivación o de una recompensa por un buen trabajo? Eso no es lo mismo. Estamos hablando de que con esos incentivos que estoy hablando, las empresas o los profesionales, las personas, consiguen que lo que antes era de una forma, después de presentar ese incentivo, sea de otra. Es decir, para decirlo claramente, si yo soy la empresa José Luis Pallarés, Sociedad Anónima, me presento a un concurso y lo he perdido, que lo gane a base de irme a un despacho y ofrecerle a quien decide la contratación de ese concurso, de ese proyecto, que me lo dé a mí, ofreciéndole un incentivo de dinero, joyas, viajes, posición, lo que sea, un incentivo de lo que sea. Si yo cambio esa decisión, ese resultado de un concurso donde yo no he sido el ganador y cambio la circunstancia para que se me adjudique a mí ese proyecto, eso es de lo que estoy hablando. No estoy hablando de que la empresa me da un sobresueldo o me da una bonificación de X euros este mes porque haya realizado un trabajo que ellos consideran que ha sido bueno o excelente o fuera del estándar. Para darme un premio o una recompensa o por el año pasado o lo que fuera. Esto no es lo mismo. Estamos hablando de
motivación, que creo que ya lo hablamos, motivación intrínseca, motivación extrínseca. En este caso, extrínseca, todo lo que sea traducible a dinero es motivación extrínseca. Y eso es una cosa. Y otra cosa es lo que os he dicho. Cambiar, darle la vuelta a situaciones. O, bueno, pues gente que consigue, gracias a su poder, como os dije antes, favores sexuales de otra persona, a la que tiene dominada por una situación de poder. Cosa que también hemos visto, pues por ejemplo, en Hollywood hace nada, con todo este caso, el Me Too, etcétera, etcétera. Bueno, pues son situaciones de ética que tocan a la ética profesional. Obviamente no en el campo de los directores de proyecto en este caso, pero bueno, al fin y al cabo es un conflicto ético, es un abuso de poder, es algo que no está bien hecho, que no está alineado con los comportamientos éticos y honestos. Bueno, y ahora dejadme un momento que avance con lo que tenemos que ver. Bueno, quiero revisar un poquito las fases estas, las 5 fases estas que tenemos. Fijaros en la evaluación, todo lo que hay que ver cuando se presenta el conflicto ético. ¿Cumple la ley? O sea, si aquí la respuesta es no, o sea, ya estamos ante un conflicto serio e importante. Algo que incluso tendrías que pensar de irte a un juzgado de guardia, a un juzgado, a denunciarlo ante un juez. Porque es un incumplimiento de la ley, eso sería lo primero. Está alineado con el Código de Ética y Conducta Profesional del PMI, lo mismo, ya estamos en un nivel un poco más bajo. ¿Está de acuerdo el Código de Ética y Conducta de su empleado y de su cliente? Perdón, está de acuerdo con el Código de Ética y Conducta de su empleado y de su cliente. ¿Está alineado con los valores éticos y los de la cultura que los rodea? Vale, todas estas consideraciones tenemos que tenerlas en cuenta. Son, digamos, distintos niveles de gravedad del comportamiento no ético. Alternativas. Bueno, pues has listado las posibles opciones alternativas. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué opciones tengo? He considerado las ventajas y desventajas para cada una de las posibles acciones. Como os decía antes, algunas de ellas pueden ser tan graves que yo pueda pensar que en caso de que lo denuncie o de que saque esto a la luz, mi integridad física o la de mi familia puede estar en juego. Análisis. ¿Tendrá su decisión preferida, la que tú creas que tienes que tomar, un impacto positivo o prevendrá daños a los gerentes del proyecto, el personal o los voluntarios del PMI, los clientes, la organización de su empleador, otras partes interesadas en el entorno o generaciones futuras? Fijaros hasta dónde llegan, hasta dónde quieren llevar las decisiones y las consecuencias de las decisiones. Considera su decisión preferida las diferencias culturales. Aquí es donde entra la cuestión de ¿esto es normal en el país donde estoy haciendo mi proyecto, donde me está sucediendo esto? Al contemplar esta idea dentro de un año, ¿parecerá aún una buena decisión? Esto es lo que os digo de ¿voy a poder dormir tranquilo por las noches? ¿Estoy haciendo lo que yo creo que debo hacer y he considerado todo lo demás? ¿O es una paranoia mía? Esto hay que tenerlo en cuenta también. A ver si me estoy extralimitando o me estoy pasando con mi ética, ¿no? ¿Está usted calmado y sin estrés? Esto es lo de no tomar decisiones en caliente, ¿no? Tomar las decisiones en frío, con tranquilidad, viendo todas las opciones, todas las posibilidades, pensando de ti mismo si realmente estás analizando bien el caso o te estás extralimitando. Esto es lo que hay que considerar en ese punto. La aplicación. Aplique los principios éticos de su decisión. ¿Aportará su decisión el mayor beneficio? ¿Tratará su elección a otros como le gustaría a usted ser tratado? ¿Será su elección justa y beneficiosa para todos los involucrados? Fijaros que son todo preguntas. Todo preguntas. Eso quiere decir que el tema es escabroso. El tema es muy, muy delicado. Estamos hablando de cosas graves. Estamos hablando de cosas serias. Entonces, las fronteras son difusas porque estamos hablando también de diversidad, multiculturalidad, diversas circunstancias de las personas en las empresas y en los países. Tened en cuenta que lo más probable en tu vida actualmente es que te toquen varios proyectos fuera de tu país a lo largo de tu vida profesional. Eso es lo más probable que te pueda suceder. Tenemos que tener mucho cuidado con las diferencias culturales, con los hábitos en los países, con las diferencias económicas también.
tomar la acción finalmente. Está dispuesto a aceptar la responsabilidad de su decisión. Esto es tremendamente importante. Podría hacer pública su decisión y sentirse bien al respecto. Está listo para actuar. Bueno, sin ponernos graves y trascendentes, pero dentro de la ética puede haber problemas de tremendo calado, de tremenda responsabilidad. Y esta es una que a mí me gusta mucho poner, unas palabras, bueno, atribuidas a esta persona, Erika Andersen, que dice, doing the right thing doesn't automatically bring success, but compromising ethics almost always leads to failure. Quiere decir que haciendo las cosas, haciéndolo bien, haciendo la cosa correcta, haciéndolo en el modo correcto, no te trae automáticamente éxito. Pero comprometer la ética casi siempre te lleva al fracaso. Esto es importante. No te asegura, el hacer las cosas bien no te asegura el éxito, pero hacerlas mal casi seguro te asegura o te lleva al fracaso. Tomamos decisiones en lo que más conviene a los intereses de la sociedad, la seguridad pública y el medio ambiente. Bueno, tres consideraciones importantes, ¿no? Sociedad, seguridad pública y medio ambiente. Cumplimos los compromisos que adquirimos, hacemos lo que decimos que vamos a hacer. Esto es parte del compromiso de ética del PMI. Cumplimos los compromisos que adquirimos, hacemos lo que decimos que vamos a hacer. Esto es muy importante en el sentido de que le da mucho valor a la palabra de la persona. Bueno, estoy seguro de que os ha pasado muchas veces, y a quien no, que las personas prometemos y no siempre cumplimos. Yo también me incluyo, ¿no? Alguna vez, desgraciadamente, alguna vez también me ha pasado. Pero es muy importante que las personas que tengas alrededor den validez a todo tu comportamiento. Y todo tu comportamiento implica lo que escribes, implica lo que dices, implica lo que haces. Para mí son las tres cosas más importantes. Entonces, es muy importante que hagas lo que dices que vas a hacer. Y en esto creo que es algo que todos nos tenemos que aplicar. Bueno, yo me pongo el primero. Todos los días en ese compromiso, ¿no? El ser fiel y el ser respetuoso con el cumplimiento, sobre todo de lo que se dice, porque si no, estás cavando tu propia tumba. Quiero decir con eso que si no cumples lo que dices, la gente no va a tener respeto a tu palabra, y eso es muy importante también. No solamente el director de proyectos o el profesional vive de escribir. Hay gente que no hace nada que no sea por correo electrónico. Yo creo que también es muy importante que cumplas con lo que dices que vas a hacer. Y es muy, muy importante. Esto está traído literalmente de alguna página del PMI, así que os lo voy a leer. Como profesionales y representantes de nuestra profesión, no aprobamos los comportamientos ilegales ni ayudamos a terceros a involucrarse en ellos. No aprobamos los comportamientos ilegales ni ayudamos a terceros a involucrarse en ellos. Denunciamos toda conducta ilegal o contraria a la ética. Denunciar no resulta fácil y reconocemos que podría acarrear consecuencias negativas. Luego de los recientes escándalos corporativos, muchas organizaciones han adoptado políticas tendentes a proteger a los empleados que revelan la verdad sobre actividades ilegales o contrarias a la ética. Esto es de hace ya algún tiempo, pero veis que sigue totalmente vigente. Y esto también es así, es verdad, es cierto. Hay empresas que, bueno, como si fuera el departamento de interior de la policía, ¿no? De asuntos internos, se encarga de limpiar o de poner orden en sus propias casas. Tened en cuenta que hay empresas que tienen un poder bestial, ¿no? Incluso frente a gobiernos de otros países. Y ese poder, pues claro, lo ponen en juego, lo ejecutan. Entonces, el poder llegar a comportamientos que no son éticos es una
iba a decir opción, pero una tentación, es la mejor palabra. Es una tentación que siempre está ahí, ¿no? Por tanto, las empresas, sabiendo que un caso de este estilo impactaría fuertemente sobre su imagen corporativa, lo cual llevaría mucho tiempo, décadas, de poder recuperar, tienen ese tipo de, digamos, de acciones internas, de departamentos internos o de políticas para poder revelar internamente y ayudar a la gente a que denuncie comportamientos que no son éticos, obviamente, antes de que se hagan demasiado grandes y estallen o puedan salir en prensa, lo cual, repito, el poder de la prensa y de las redes sociales, de los medios de comunicación hoy en día es tan potente que podría arruinar absolutamente la reputación de una gran empresa. Algunos gobiernos también han aprobado leyes a fin de proteger a los empleados que declaran la verdad. Bueno, es un tema sensible, tema muy actual. Aquí veis una imagen que lo dice todo, ¿no? Esta imagen de cuál es el comportamiento ético que promulga el PMI. En cuanto a la ética profesional, respeto y responsabilidad profesional, respeto a la diversidad, también vivimos en una comunidad global, hay diferentes opciones personales, tenemos que fomentar el trato no discriminatorio, actuar de forma imparcial y objetiva y erradicar los favoritismos y la discriminación de cualquier clase, de cualquier clase. En esto no hay más que leer la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ya tenéis un referente perfectamente válido, extrapolable a cualquier tipo de actividad del ser humano, esté en una empresa o no esté en una empresa. Es tan sencillo como eso, pues sencillo, básico y yo creo que fácil de entender y de llevar a cabo. Tampoco me parece tan difícil. La honestidad. ¿Qué es la honestidad? El deber de comprender la verdad y actuar con sinceridad, tanto en cuanto a nuestras comunicaciones como a nuestra conducta. Escribir, hablar, comportarse. Son los 3 ejes importantes. Hacerlo con honestidad. ¿Qué es la igualdad y qué es la equidad? Bueno, para que podáis distinguir. Habréis oído muchas veces trato igualitario o trato equitativo. El trato igualitario, bueno, es el que se refiere fundamentalmente a los asuntos legales. La ley es la misma para todos. Debería ser. En teoría lo es. Todos debemos cumplirla y a todos afecta por igual. Sin embargo, la equidad es otra cosa. Es otra cosa que podemos practicar en el entorno y en el ámbito de la empresa. Ahí os pongo una nota, que no sé de quién es, pero es una frase que me gusta mucho. Ya investigaré a ver de quién es para las siguientes ediciones. No hay mayor injusticia que tratar por igual a quienes son distintos. Y ahora vais a ver, con un ejemplo gráfico, vais a ver a qué me refiero. Aquí está. Fijaros, la imagen de la izquierda es el trato igualitario, es la igualdad. A todas esas personas que son bien distintas, como podéis ver, está, digamos, el adulto, el joven y el niño, les doy lo mismo. ¿Y qué consigo? Pues que el que ya era alto aún es más alto, el del medio, el niño, el joven, bueno, consigo mejorarle algo, por lo menos ve el partido desde fuera, y al pequeñito pues no le he solucionado nada. Los he tratado a todos por igual y he dejado las cosas, bueno, quizá a lo mejor un poco mejor de lo que estaban, pero desde luego no he conseguido el objetivo. Ahora, fijaros lo que es el trato equitativo. Es darle a cada uno lo que necesita para tener una igualdad final, una igualdad de objetivo. Al mayor no necesita nada, ya llega de sobra, ya ve el partido por encima de la valla. Al joven, pues le he dado lo mismo que antes. Sin embargo, al pequeñito le doy 2 cajones para que pueda ver por encima. Ahora me diréis vosotros que menudo ejemplo de ética profesional, ¿no? Ayudar a la gente a no pagar entradas para ver el béisbol. Bueno, es el mejor ejemplo gráfico que he encontrado, ¿vale? Y bueno, disculpad los daños que se le pueda cometer ahí al equipo local por estos 3 señores que no han pagado entrada. Pero bueno, creo que está claro, ¿no? Al menos la explicación de lo que es la igualdad, lo que es la equidad. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, esta
Fijaros, hace poco que se murió Stan Lee, el creador de Spider-Man. Fue en el... Ahí tengo un error, no es en el 2108, es en el 2018. Se murió el año pasado. Bueno, ya sabéis la frase esta típica de Spider-Man, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, pues nosotros que estamos estudiando y estamos preparándonos para ser directores de proyecto, con lo cual tenemos un incremento ahí de conocimiento, tenemos gran diversidad de conocimientos, hemos intentado ampliarlos un poco, pues parafraseando a Stan Lee, si el conocimiento es poder, pues entonces un gran conocimiento, como es el que se nos supone y el que vamos adquiriendo y el que estamos adquiriendo con este curso, conlleva una gran responsabilidad. Por tanto, tenéis que ser conscientes de que esto, el estudiar, el afrontar responsabilidades, el conseguir certificaciones, etcétera, no os va a eximir, sino todo lo contrario, de un comportamiento ejemplar, de un comportamiento que sirva de faro y de referencia a otros profesionales y sobre todo a los miembros de vuestro equipo y a todos los stakeholders que tengáis alrededor de vuestros proyectos, que es vuestro área inmediata de influencia. A esas personas vosotros vais a poder influenciarles. O no, a lo mejor, ¿no? Tampoco. Quiero decir, pasaréis desapercibidos en sus vidas. O sí, o habrá gente a la que le habréis dicho algo, alguna frase, algún gesto, o habéis generado un ejemplo de comportamiento que ellos van a recordar durante toda su vida, como nos puede pasar a todos, ¿no? De que nos acordamos de detalles y de cosas que han quedado marcadas en nuestra mente para siempre. Bueno, pues eso es la influencia, la capacidad de influenciar en las personas que tenemos alrededor. Bueno, pues tened en cuenta eso. Si tenéis un gran conocimiento, tenéis que asumir que conlleva una gran responsabilidad. Y creo, bueno, sí, esto ya es lo último que tengo que comentaros sobre la ética desde el punto de vista del PMI. Como os digo, asunto apasionante, asunto de muchas aristas, asunto que nos pone a prueba, ¿no? Y que nos hace preguntarnos muchas veces, bueno, pues qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si es esto lo que quieres que hicieran contigo, etcétera, 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 ¿no? Pone a prueba tus bases éticas. Pregunta de examen que he subido al foro de debate. Eres el director de construcción de un nuevo puente en un entorno urbano, bueno, cosa que se podía haber ahorrado. Por eso os digo que en el examen leáis con mucha rapidez. Yo prefiero leer 2 veces, pero en la segunda vez obviamente solo leeré la parte que me centra en la situación que me quiere poner la pregunta, pero hay mucha información que es basura, que podemos desechar. Vale, y dice, la parte que tiene interés dice, habéis finalizado la estimación de la duración de las actividades obteniendo todo lo siguiente, excepto, tenemos que marcar lo que no se obtiene al final de la estimación de la duración de las actividades. ¿De acuerdo? Vale, hay que entender las preguntas, lo primero. Parece una perogrullada hasta que os digo, ¿verdad? Obvio. Vale, pero muchas veces tenéis que prestar atención a he entendido la pregunta, sé lo que me está preguntando. Mucho cuidado con las preguntas en sentido negativo, que se nos dan muy mal en general. Cuando dicen ¿qué no incluye? O ¿qué queda excluido? O ¿qué no debes hacer? Cuidado con las preguntas negativas. Esta es una de ellas. Habéis finalizado la estimación de la duración de las actividades obteniendo todo lo siguiente excepto. Entonces tengo que decir lo que no es un fruto, una salida de una actividad de estimación de duración de actividades. Vale. Entendida la pregunta, entonces, respuesta A, estimaciones de la duración de las actividades. Hombre, yo creo que si acabo de finalizar la estimación de la duración de las actividades, las estimaciones de la duración de las actividades lo habré obtenido, ¿no? Creo que sí. El grado de incertidumbre asociado a las actividades. Siempre que hacemos una estimación, tenemos un grado de incertidumbre, por tanto, está correcta. C. Indicaciones de los rangos posibles de las estimaciones. De los rangos posibles de las estimaciones, sí, vale, entre valor mínimo o valor máximo. Vale, yo entiendo que también esta es válida, igual que la primera,
obviamente. Y la D de dedo, los indicadores para el control del avance de cada actividad. Bueno, y tenemos ahí Iván Rojas, que ya se ha chivado a todos y ha dicho que la D. Y bueno, es broma, Iván. Y yo también creo que la respuesta correcta es la D, porque los indicadores para el control del avance de cada actividad yo creo que pertenecerán más a monitorización y control, ¿no? Y no que está en otro grupo de procesos, no en el que estamos, en la planificación. Vale, pues correcto, Iván, enhorabuena. La respuesta correcta es la D de dedo, efectivamente, que pertenece al proceso de monitorización y control. Bueno, pues creo que me he comido alguna intervención vuestra. A ver, pero no es lo mismo, sí, esto ya lo he dicho. Incluso cuando uno tiene un nivel de ética y escala de valores alta, la gente que lo sabe teme ofenderte con propuestas no legales. Sí, esto nos lo dice María de la Flor. Sí, coincido contigo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Si a ti te parece que alguien es impoluto en su comportamiento, perfecto, insobornable y tal, no se te ocurre ir a por él. Obviamente vas a por el débil, porque, bueno, los seres humanos también tendemos a ir y la naturaleza misma, ¿no? Tiende a ir a las cosas fáciles. Muy bien, pues nada más que aportar por mi parte hoy ya, nada más que despedirme, desearos muchísima suerte en todo, en la vida en general, en lo profesional sobremanera, que aprobéis el examen PMP, que os presentéis, que si estáis pensando o dudando, os quedan todavía 3 meses de preparación, más que suficiente. Habéis venido al curso, me habéis aguantado todos los webinars ahí estupendamente. Habréis estudiado algo, imagino. Habréis hecho los test de autoevaluación. Ahora, si habéis completado todo eso, pegarle ahora en una semana o 2, pegarle un poco de repaso y empezar a entrar, si no lo habéis hecho ya, empezar a entrar en el simulador, que es una herramienta estupenda, que os va a preparar muy bien para el examen. Y yo creo que os queda tiempo de sobra para hacer una buena preparación. Y vamos, que penséis que si lo he hecho yo, lo hace cualquiera. Presentándose, preparándose bien, a conciencia, es algo que es perfectamente realizable y además que creo que os va a resultar gratificante. A mí por lo menos me lo resultó. Creo que aprendí cosas y creo que es algo que ha sido positivo para mí, para mi desarrollo profesional y hasta personal. Agradeceros muchísimo toda la atención que me habéis prestado y que, bueno, que me lo he pasado muy bien estas 12 semanas que hemos estado juntos. Bueno, dice gracias José Luis, he venido para certificarme, muy bien María, y darle un repaso a las webinars y simulador. Bueno, sí, daré un repaso a los webinars y simulador. El simulador es muy importante porque es muy bueno. Es una herramienta que responde fielmente a los exámenes. Y los webinars, pues yo voy a hablar con el soporte y se los voy a ceder todos para que os los comparta. ¿Van a entregar alguna constancia de participación en los webinars de estas semanas? Antonio, no tengo ni idea. De verdad, me pillas. Trasládale esto al soporte académico para ver si os pueden facilitar algo. No lo sé, la verdad que no lo sé esto. Nunca me habían preguntado. Yo sigo aprendiendo de cada proyecto y tanto, María. Y yo. Nunca dejo de aprender. Es más, agradezco un montón además aprender. Muchas gracias. Gracias, José Luis. No pude estar en las 3 semanas por tema de viajes, pero en lo que pude siempre fue muy útil, así como en las clases del MBA. Ah, Iván, bueno, muchas gracias, te lo agradezco. Para mí es un placer estar con vosotros, intentar transmitiros algo de lo que yo he podido ir aprendiendo en todos mis años y, bueno, pues es algo vocacional, algo que me gusta hacer. La consulta mía es sobre el certificado de participación. Hugo, ya lo sé, te entiendo. Yo no te lo puedo dar. Habla, por favor, con el soporte académico de ALDE y que ellos te puedan orientar o dar una respuesta adecuada. Yo es que no tengo ni idea, sinceramente. Muy bien, pues venga, a trabajar, María. Ánimo a esa reunión. Y sí, los slides. No te preocupes, ahora mismo lo hago. Muchísimas gracias. Un abrazo, ha sido un placer y os deseo muchísima suerte. Hasta pronto.